a la iglesia cristiana ciertos conflictos por la interpretación que pues en su tiempo, ¿verdad?, la iglesia de Roma le dio a este pasaje, y que después, al paso del tiempo, en la Reforma, pues se le da un contexto y una interpretación totalmente diferente. Pero no se preocupe, no vamos a hablar de este conflicto, ni de si Pedro tiene las llaves o no de las puertas del cielo. No vamos a hablar de esto en esta mañana. El domingo pasado, al final del día, al final de la predicación en la tarde, pues veíamos algunas de las imágenes agrícolas que nuestro Señor Jesucristo usó en la forma de enseñanza. Y por ahí desde la mañana habíamos tocado que esta forma de hablar al pueblo pues era una forma de enseñar, porque el pueblo entendía las cuestiones agrícolas. El pueblo sabía de siembra, sabía de cosecha, sabía de semillas, y le era algo que era pues común a su vida en el día a día. Entonces podían entender las imágenes que el Señor les transmitía, y al mismo tiempo pues podían entender el mensaje. Vamos a retomar nuevamente algo de esto, y vamos a ir analizando con esta imagen que voy a dar en un momento más, qué es lo que el Señor le dice a Pedro, utilizando dos adjetivos que son precisamente el título de la meditación de esta mañana. El Señor llama a Pedro bienaventurado, pero el Señor también utiliza este adjetivo para llamarle a Pedro y le dice tropiezo. Y parece que es demasiado cercano en las mismas palabras, en el mismo pasaje, en el mismo acontecimiento de la relación entre el Señor y los discípulos, que nuestro Señor Jesucristo use estos dos adjetivos para hablarle a uno de sus apóstoles. Primero le dice, eres bienaventurado, y en un momento después le dice, eres tropiezo, me eres tropiezo. Pues vamos a ver qué tiene el Señor que decirnos a cada uno de nosotros en base a estos adjetivos para esta mañana. Vamos a orar. Señor, te agradecemos el momento que nos das de acercarnos a tu palabra, que es bendición, es alimento, que es guía para nosotros. Enséñanos, Padre, a través de ella, que podamos ir aprendiendo cada día más y siendo conducidos por ti, por tu Espíritu, en nuestro caminar en el día a día. Guíanos, pues, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Usando todavía entonces algo de las imágenes agrícolas, quisiera iniciar con esta introducción, más bien con esta imagen para dejar en nuestras mentes. Supón por un momento que se te encarga una tarea específica, la de supervisar el trabajo que están desempeñando algunos sembradores. Aquí, bueno, quizás haya algunos que estudiaron agronomía, pero la gran mayoría de nosotros, pues no sabemos nada de tierras. Quizás sabemos algo de contabilidad, o quizás sabemos algo de organización, algo de administración, por las diferentes capacidades que el Señor nos ha dado a lo largo de la vida, ¿verdad?, a través de los estudios o de forma empírica. Pero si alguien te dijera, bueno, que quiero contratar para que vayas y supervises el trabajo que están haciendo mis sembradores, y quiero que vayas y estés al pendiente de ello. Bueno, quizás lo primero que algunos de nosotros se me ocurre pensar que revisaríamos es, pues, ir a ver si los surcos se hicieron derechos. Si están derechitos, no sé, a lo mejor tomaríamos algún instrumento para ver que ese surco esté bien hecho, que esté hecho adecuado. Quizás a algunos otros nos preocuparía la profundidad que tenga el surco, si es adecuada o no, pero tendríamos que primero saber qué semilla, ¿verdad?, fue la que se va a sembrar. Probablemente revisaríamos, se me ocurre, la distancia entre semilla y semilla, que no vayan a estar demasiado juntos, sobre todo si es una planta grande, pero tampoco tan separadas las semillas que vaya a ser un desperdicio de tierra la que se vaya a dejar ahí en el espacio entre planta y planta. Tal vez otros con mayor conocimiento preguntarían, bueno, ¿y qué tipo de riego se va a usar? ¿Va a ser un riego natural? ¿Va a ser un riego artificial? ¿Va a ser por goteo? ¿Cómo vamos a traer agua a este sistema en el cual se está sembrando? Algunos se asegurarían de que la humedad sea la necesaria para que la semilla estuviese pues con esa humedad necesaria para germinar. Quizás los que tengan nociones de contabilidad, de administración, dirían, pues a ver, vamos a ver los costos.
¿Cuánto nos está costando el tractor? ¿Cuánto nos están costando la mano de obra? ¿Cuántas semillas se compró? ¿Qué tanto se piensa cosechar? ¿Va a ser costeable o no va a ser costeable este trabajo que se está haciendo? Y quizás algunos otros que hayan trabajado como capataces o como responsables de alguna obra dirían, a ver, ¿están llegando a tiempo los trabajadores? ¿Están empezando la jornada a las 6 de la mañana? ¿Se van hasta las 6 de la tarde? Qué bárbaros, ¿verdad? Pero así hacen trabajar a los que siembran. A las 6 de la mañana tienen que checar tarjeta antes de empezar a hacer su trabajo y a las 6 de la tarde se tienen que ir. Y así, diferentes de nosotros tomaríamos una actitud quizás distinta o una labor diferente ante esa tarea que se llamara de supervisión de quien está en el trabajo de estar sembrando. Pero quizás la primera pregunta que deberíamos de haberle hecho al sembrador es, ¿y qué es lo que vas a sembrar? Porque no va a ser lo mismo que siembre arroz, que necesita un campo que tenga cierta profundidad de agua, así va a sembrar maíz, o así se va a ponerse a sembrar, y no con semillas, sino con plantas ya una nogalera. Y si no sabemos qué es lo que se está sembrando, ¿cómo podemos supervisar qué es lo que se va a cosechar y saber qué distancias, qué profundidad, qué tipo de surco, qué riego, etcétera, etcétera, y si es costeable o no lo que se va a realizar? Entonces, lo primero que tenemos que revisar es la clase de semilla que se está sembrando para saber cuál es la cosecha que se va a levantar. Y esto, hermanos, es bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos segar lo que no sembramos, y la semilla que sembramos es la que vamos a cosechar. No vamos a cosechar una planta que sea diferente. Tenemos que traernos esta imagen y esta pregunta de qué semilla es la que se está sembrando a nuestro diario caminar. Nuestras palabras, nuestra actitud, nuestros hechos, nuestro pensamiento, nuestra interacción con las demás personas son parte de la semilla que estamos sembrando. Si ustedes estaban pensando que estoy hablando de evangelismo, no estoy hablando de evangelismo. Estoy hablando de lo que hacemos cotidianamente como seres humanos y que después nos quejamos de qué es lo que estamos recibiendo a cambio, pero la palabra se aplica también en este sentido. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. ¿Cuál es mi actitud diaria? ¿Cuál es mi palabra diaria? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿De qué manera actúo e interactúo con las demás personas? Porque de esas actitudes, de esas palabras, de esos pensamientos, de esas acciones, se van a ver reflejados los frutos que voy a poder cosechar. ¿Dónde podemos ver esto? En el pasaje que acabamos de leer, esta porción del Evangelio y en Mateo capítulo 16. Pues nuestro Señor Jesucristo utiliza dos adjetivos, uno que nos gusta mucho a nosotros y otro que es bastante duro para hablar de una misma persona. A Pedro se le llama bienaventurado, pero también se le llama tropiezo. Y esto tiene que ver con el actuar de Pedro, esto tiene que ver con las palabras que salen de su boca, con la actitud que toma ante las situaciones que se están describiendo en este pasaje del Evangelio. Y es lo que vamos a analizar. ¿Qué es lo que Pedro sembró con su actitud para cosechar ser bienaventurado? ¿Y qué es lo que Pedro sembró con su actitud para cosechar el que el Señor le diga, tú eres tropiezo? Vamos a analizar este pasaje en esta mañana. Y vamos directamente a ver lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. En primer lugar, ¿cómo responde el apóstol ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Y les voy a pedir que tengan su Biblia abierta, por favor, ahí en Mateo capítulo 16, porque vamos a estar leyendo varios versículos y les voy a pedir que me ayuden. Por favor, los que están a mi mano derecha, les voy a pedir que lean los versículos 13 al 16 y los de mi mano izquierda, los versículos 21 y 22. 13 al 16, juntos, por favor, así que se oiga bien bonito y claro.
21 y 22, hermanos. Jesús en las dos porciones que acabamos de leer se expresa, es decir, abre su boca para hablar con los discípulos. En la primera de ellas les hace una pregunta, lo que leían mis hermanos aquí a la derecha, en los que en la segunda ocasión empieza a hacer una declaración de lo que va a suceder. En la primera parte, la pregunta que le hace a los discípulos exige de los discípulos que mediten profundamente en su experiencia personal que han tenido en el caminar durante el tiempo que han estado con el Señor, desde su llamado, cada uno de los milagros que han visto, cada una de las palabras que han escuchado y aprendido, cada una de las formas del Señor de interactuar con otras personas, todo lo que han aprendido de Él, y en base a la experiencia y a lo que han escuchado puedan formular una respuesta. En la segunda de las intervenciones del Señor está haciendo una declaración, y esta declaración va a enfrentar a los discípulos a una realidad que les puede parecer muy dura. La realidad de cuál es el costo del ministerio que el Señor tiene sobre la tierra. Es necesario que padezca, es necesario que me presente y voy a ser maltratado por aquellos que están en autoridad sobre el pueblo judío. ¿Cómo es que Pedro responde en estas dos situaciones? ¿Cómo responde a la pregunta y cómo responde a ser enfrentado a la realidad de padecimiento y muerte como pago del ministerio? Bueno, las respectivas respuestas de Pedro a las palabras de nuestro Señor Jesucristo de alguna forma definen el fruto de su vida. En la primera, seguramente Pedro, aún con todo su carácter, hace una remembranza, hace una revisión, pero al final su respuesta a la palabra nos declara no proviene de él, aunque es una respuesta totalmente acertada. Le dice, tú eres el Cristo. Esta es la respuesta a la pregunta que Pedro da. Sin embargo, ante la declaración del Señor del costo del ministerio que está desarrollando, Pedro responde, Señor, ten compasión de ti. Y quiero que pienses en un momento que estas dos respuestas simplemente no coinciden, que tienen mucho que ver con la palabra diciéndonos que no es posible que de la misma boca pueda salir agua dulce y agua salada, que no es posible que de una misma boca salga bendición y maldición, que de una misma boca salga una palabra que declara el señorío, la grandeza, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al mismo tiempo le diga, ten compasión de ti mismo, quiérete un poquito, no permitas que te hagan este tipo de cosas, sabiendo, porque no era la primera vez que el Señor les declaraba cuál era el costo del ministerio, de la salvación para la cual había sido encarnado. La primera de estas respuestas es una confesión de fe. Pedro tiene la suficiente fe y convicción para saber que el Cristo, que es su Maestro, tiene poder para salvar. Y por eso lo declara como el Mesías. Recordemos que la palabra el Cristo es el directo comparativo con la expresión el Mesías del Antiguo Testamento. Aquel que han estado esperando por años, por siglos, por muchas décadas, el prometido de Dios para darle salvación y liberación al pueblo. Y Pedro lo reconoce. Es decir, está expresando, mi fe me afirma que tú eres aquel que ha sido enviado para traer salvación. Pero Pedro en su segunda respuesta no está dispuesto a ver o a permitir que lo que es necesario que se haga para que esa salvación prometida por el Mesías se cumpla,
sea llevado a cabo en la vida de su maestro. Y son respuestas totalmente contradictorias. ¿Qué es lo que trae esto para la vida de Pedro? La primera de esas respuestas le hacen que el Señor le ponga el adjetivo de bienaventurado. Bienaventurado eres, Pedro. Esta confesión de fe que acabas de hacer, te la reveló el Padre. Pero en la segunda, le dice, me eres piedra de tropiezo. Esto que acabas de decir, te lo trajo y te lo dio el mismo Satanás. Porque así le dice, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo, hermanos, cuando el Señor nos enfrenta en nuestra vida cotidiana a las respuestas que damos por fe y guiados por el Espíritu de Dios, pero también en carnalidad y guiados por el espíritu maligno del enemigo, del cual, si tú te crees liberado de ello, solamente mírate un poco en el espejo de Pedro. Si alguno de nosotros nos consideramos mejor que el apóstol Pedro, levantemos la mano y digamos, yo soy mejor que Pedro. Yo creo que no nos atreveríamos con todo el carácter, el ímpetu, que juzgamos siempre a Pedro como una persona así. La predicación, su quehacer, su trabajo demuestran, más allá de toda duda razonable, como dicen en los juicios los americanos, de que Pedro fue elegido por el Señor para ser su discípulo y que hizo su trabajo, que hizo para aquello para lo cual fue llamado. Sin embargo, en su vida, en su caminar diario, tuvo que tomar decisiones y muchas veces nuestras palabras de nuestra boca salen exactamente palabras que glorifican al Señor, guiadas por su Espíritu, por su presencia en nuestra vida, por la sujeción que nuestra vida tiene al reinado de Cristo, que es de lo que hemos estado hablando, pero también brotan de nuestra boca palabras aún en respuesta a la exigencia o a la petición de nuestro Señor, que no provienen del Padre, sino que provienen de la influencia que sigue teniendo el enemigo en nosotros y que producen como fruto el que podamos ser llamados tropiezo para los demás. Yo creo que cada uno de nosotros nos gustaría ser bienaventurados. Felices, felices, bien felices. La bienaventuranza de Pedro no consiste en que solamente sea él feliz. El adjetivo que el Señor le da de que es bienaventurado es para sí mismo, pero también por proyección para los que están a su alrededor. Pedro va a ser causa de felicidad para otros, y aunado a esto está la declaración del Señor de que va a levantar la iglesia. Y bueno, en el libro de los Hechos entendemos que a él se le da la oportunidad de esa primera magna predicación, magna conversión de creyentes en esa primera predicación que el Señor le concede al apóstol. Él es bienaventurado y hace que otros sean bienaventurados. Pero bajo la influencia del enemigo, bajo las palabras guiadas por el enemigo, Pedro también puede ser tropiezo. Y puede ser acusado por su mismo maestro de ser instrumento de Satanás. Esto nos tiene que llevar, hermanos, a analizar a cada momento qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es nuestro quehacer? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cuál es nuestra actitud ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Somos instrumentos de la revelación de Dios o somos instrumentos de la revelación del enemigo? Suena muy tremendo, y más después de la clase de escuela dominical que tuvimos hoy, hablando de cómo operan los instrumentos del enemigo. Yo, pastor, instrumento del enemigo. Pues cuando causamos divisiones, somos instrumentos del enemigo. Cuando generamos chismes, somos instrumentos del enemigo. Cuando generamos habladurías, cuando mentimos, somos instrumentos del enemigo. No somos instrumentos de Dios, y eso no edifica.
Nuevamente les voy a pedir que me ayuden. Versículo 17, mano derecha, mi mano izquierda, versículo 23. 17. ¿23? A mí me da escalofrío escuchar estas dos respuestas y pensar que el Señor las puede decir de mí y que la puede decir estas dos respuestas de cada uno de nosotros como sus discípulos que somos. Jesús sabe que la respuesta del apóstol Pedro, la primera respuesta a la pregunta, la declaración de fe de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una respuesta llena de verdad. No cabe ninguna duda que lo que ha dicho Pedro es una verdad que va más allá del conocimiento humano. Una verdad que el Señor reconoce no puede venir solamente de la mente, no puede venir solamente de la experiencia. Sí, Pedro ha visto milagros, ha escuchado enseñanzas, ha caminado con el Señor, pero esa profunda expresión de fe solamente le puede venir precisamente de la comunión que tiene a través de Cristo con el Padre. Es decir, el Padre mismo revelándole al apóstol Pedro quién es su Hijo, cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y Pedro ha escuchado estas palabras. No de forma audible, simplemente el Señor las ha puesto ahí en su vida, pero las ha tomado para Él, las ha hecho parte de su fe y las ha declarado. Este es un llamado general a cada uno de los discípulos, a nosotros como creyentes. Todo lo que el Señor ha revelado a mi vida es bendición y bienaventuranza para mí, pero es también demandado de mí que salga de mi boca para que sea bendición, bienaventuranza para otros. Y entonces somos instrumentos de la revelación de Dios. Somos instrumentos de bendición, de bienaventuranza, porque vamos a llevar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que va más allá de nuestra experiencia y que es una verdad absoluta y revelada por el Señor. Sin embargo, cuando Pedro responde a la declaración del Señor de la necesidad de que sea lastimado, de que sea muerto para cumplir con su ministerio como parte del pago del ministerio, Pedro cambia totalmente su actitud. Ahora va a un punto de compasión o de autocompasión. Y no lo dice en las palabras escritas, pero yo me imagino a un Pedro decir, pero no, Señor, pobrecito de ti. Imagínense nada más hablarle a nuestro Señor Jesucristo con una expresión así de pobrecito. Es que ¿cómo vas a permitir que te toquen siquiera? ¿Cómo vas a pagar un precio tan alto? Quiérete un poquito. La verdad de las cosas es que Pedro no solamente está pensando en el bienestar de su Señor, está pensando en él mismo y lo va a demostrar cuando niega al Señor 3 veces. No solamente está pensando en el sufrimiento de su maestro, él sabe que el sufrimiento de su maestro va a venir también en su propia contra, como tú y yo lo sabemos. El Señor prometió sobre la vida de sus creyentes, sobre la vida de sus discípulos, que no traería paz, sino que traería espada, que en este mundo tendríamos aflicción. No les prometió una vida de estar a gusto y recostados sobre un lecho de rosas. Prometió una vida de persecución, una vida de contienda, una vida de contrariedades, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Una vida de victoria, eso sí, una promesa específica que tiene que ser creída por cada uno de nosotros. No importando la situación a nuestro alrededor, tener la seguridad de que hay victoria. Pero podemos ver a un Pedro entonces que no es capaz
de pensar en que él tenga que pagar también precio por el ministerio de su maestro. Y cuando es confrontado por la multitud, por las mujeres y por los que estaban alrededor de ese tiempo antes de la crucifixión, y le es dicho, tú eres de los que estaban con él, yo te vi, tú estabas acompañándole, él fácilmente dice, yo no, pensando en qué, si les digo que sí, quién sabe cómo me vaya. Y el carácter de Pedro también es manifiesto aquí. Y no se trata de acusar a Pedro, hermanos. Tenemos todos y cada uno de nosotros un sentido, un instinto de autoprotección que precisamente el Señor lo puso en nosotros. Si no, de otra manera no conservaríamos nuestra vida. Déjenme les platico que ayer me senté a ver una caricatura con mis hijas, que me llamó mucho la atención, precisamente porque había estado estudiando esto. Era una caricatura de los pingüinos de Madagascar, que fueron capaces, estos pingüinos tan inteligentes, de clonar alguna ave que ya estaba extinta, y por error clonaron un dodo. Si usted ha leído o ha escuchado algo de los dodos, te dice que se extinguieron porque eran unos animales muy tontos, que no le tenían miedo a nada y que pues simplemente fueron muriendo todos porque no eran capaces de defenderse, no volaban, no huían, etcétera, ante los peligros. Y cada vez que clonaban uno, a los cuantos minutitos, este animal hacía algo para volverse a morir. Y cada vez que lo volvían a clonar y se volvía a morir, y clonaron un montón y todos se murieron. Llegaron a la conclusión de que este animal no tenía instinto de conservación. No sabía cómo defenderse, no tenía en su naturaleza, en su ADN, algo que le impidiera enfrentarse al peligro y huyera, sino que siempre se iba encima de las cosas y por eso moría. Decían, pues por eso se extinguió, porque a nada le tenía miedo. Todos los seres humanos hemos sido creados con un instinto, con una naturaleza que nos lleva a cuidarnos. Si vemos fuego, nos vamos y metemos la mano, ¿verdad? Nos alejamos. Si vemos agua, a menos que sepamos nadar, y dicen los expertos que aún sabiendo nadar, el ser humano le sigue teniendo miedo al agua. Por eso hay nadadores y buzos que se mueren ahogados aún sabiendo, porque en un momento entran en pánico ante situaciones y simplemente cuando entra uno en pánico, pues pierde, ¿verdad?, la capacidad de razonar. Pedro se estaba defendiendo, él sabía que le podía ir muy mal. Pero ¿hasta dónde ese instinto puede ser o debe ser más fuerte que nuestra convicción de fe para defender aquello que el Señor nos ha dado y el ejemplo que nos está poniendo? Él sabía que el Señor estaba apresado. No sé si fue testigo o no de los azotes, si estaba viendo el daño que le estaban haciendo a su maestro, pero ya ni siquiera la espada. Unas horas antes, envalentonado, andaba cortando orejas como buen matador, pero en ese momento ya no fue capaz de hacer nada, simplemente de hacerse a un lado, y el Señor se lo había dicho: Pedro, esto te va a suceder. ¿Puede sucedernos a nosotros como creyentes? Te digo sí. Puede haber momentos en que no seamos capaces de tener todo el valor de enfrentar las situaciones con el poder de la palabra en nuestra vida. Puede suceder. El problema es cuando esto sucede porque no tenemos fe, porque no hay convicción y porque no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a que en mi vida se pague el precio del ministerio y del discipulado. Es decir, no quiero sufrir en lo más mínimo, no quiero dar de mi parte absolutamente nada, no quiero poner de lo que a mí me corresponde y mucho menos tener que sufrir por la causa de Cristo. Sin embargo, hermanos, vemos ejemplos vivos a nuestro alrededor y no tenemos que ir tan lejos, sino unas horas nada más de atravesar nuestro país, en donde nuestros hermanos siguen muriendo, siendo mutilados, expulsados de sus hogares, sacados de sus tierras, les son quitadas sus propiedades por causa de su fe. Y lo único que tendrían que hacer para que esto no sucediera es decir: yo no soy cristiano.
pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque su fe es una convicción firme de quién es su Salvador. Cuando nuestra respuesta viene precisamente de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, como es la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú y yo abrimos nuestra boca para compartir la revelación de Dios en nuestra vida, aunada a la experiencia que tenemos con Él, somos bienaventurados. Cuando nuestra boca no se abre, porque hay algunos que ni para bien ni para mal, o cuando se abre para decir aquello que no viene de Dios, y por eso el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces, lo que sembramos, esa negativa, esa falta de sujeción, esa falta de tener la capacidad de pagar el precio del discipulado, se convierte para mi vida y para los que me rodean, ¿en qué? En tropiezo. Y por eso el Señor le dice, Pedro, me eres tropiezo. No porque el Señor le iba a hacer caso a Pedro no, si tienes toda la razón, mejor no voy. Está hablando no por él, sino por lo que Pedro y sus palabras pueden hacer al ser escuchadas por otros. Y aún en esto vemos cómo Pedro está sujetándose en ese preciso momento a la dirección del enemigo. Dice la palabra que cuando las cosas se hacen en lo oculto es porque no son de la luz. ¿Qué es lo que hace Pedro? Delante de todos los discípulos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando le va a decir al Señor que no te acontezca, cuídate. ¿Qué hace? Dice la palabra, lo tomó aparte. Eso es algo que el enemigo hace, hermanos. Y que muchas veces, no sé si por ignorancia, por insensatez, lo permitimos. Lo peor que puede hacer el creyente es dejarse apartar por el enemigo. Pero el enemigo siempre va y trata con nosotros de una forma muy íntima y personal. Que no haya nadie más que escuche, que no haya nadie más que pueda intervenir, que nadie me vaya a llevar la contra, porque si lo digo delante de todos, pues los demás pueden defender, pueden usar argumentos, pueden usar la palabra, o simplemente decirme, ¿sabes qué, hermano? Estás mal. Pero cuando busco el secreto, cuando busco lo oscuro, cuando busco el lugar íntimo para decir algo que no va conforme a la voluntad de Dios, estoy siendo instrumento del enemigo y me estoy convirtiendo en tropiezo. Siempre me ha llamado la atención porque en nuestros libros de disciplina se dice que cuando hay que ir a entrevistar a alguien porque ha sido acusado de alguna situación, no puede ir solito el pastor y no lo debe hacer. Siempre se debe de acompañar de al menos 2 personas. ¿Para qué? Precisamente para evitar la tentación de que aquí entre tú y yo nos pongamos de acuerdo. Los pastores podemos caer en esa tentación, hermanos, todos los seres humanos podemos caer en tentación. Pero ya cuando hay más de un testigo, no es tan fácil. Tenemos que aprender a ser veraces y la veracidad se da en lo público. En lo público no podemos esconder nada. En tercer lugar, ¿dónde está enfocada la mirada de Pedro? Hemos estado hablando del reino de Dios. Jesús le responde a Pedro con una bienaventuranza y le dice que esa bienaventuranza es el fruto de que precisamente Pedro tiene una experiencia en el reino de Dios, ha sido incluido en el reino de Dios y ahora entiende que Él es el Mesías, que Él es el que lo ha incluido en este reino de nuestro Señor. Pero todavía Pedro no está del todo convencido de qué es lo necesario, de qué es lo que se tiene que realizar para que este reino sea extendido. Parece que muchas veces los creyentes estamos en esta misma situación. Sí, soy parte de tu reino, Señor. Sí, soy un hijo de Dios. Sí, soy cristiano. Pero
no estoy dispuesto a dejar esta práctica, a quitarme esta costumbre y a tener que hacer lo que Dios demanda de mí en su palabra. Y estamos viviendo una especie de dualidad, o lo que decimos en alguna ocasión, con un pie en el mundo, decimos, y con el otro en el reino. Yo dudo que esto sea algo que se pueda realizar, porque el mundo también es del Señor y es parte de su reino. Pero espiritualmente estamos caminando en esa dualidad que no trae ninguna bendición. Pedro, confiando en el reino, enfocado en el reino de Dios, enfocado en las cosas de Dios, enfocado en lo que Dios le ha revelado, puede declarar con su boca en forma abierta, que todo el mundo oiga que el Señor es el Mesías prometido. Pero cuando quita su mirada de las cosas de Dios, porque así se lo dice el Señor ahí en el versículo 23, en la última parte, le dice que está viendo las cosas del mundo. No estás fijando tu mirada en las cosas de Dios, estás fijando tu mirada en las cosas del mundo. Y entonces es capaz de dejarse manipular por el enemigo y de ser llamado tropiezo. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? En el Señor. ¿Qué es ver el reino? Muchas veces pensamos que ver el reino de Dios es ver solamente la gloria de Dios manifiesta. La gloria de Dios está siempre, la veamos o no. Pero nosotros queremos ver milagros, portentos, sanidades, queremos ver templos llenos, queremos ver situaciones sobrenaturales, y entonces decimos, ahí está el reino de Dios. Pero cuando vamos por la calle y vemos miseria, dolor, lágrimas, cuando vemos situaciones de peligro, cuando vemos situaciones de guerra, ahí no está el reino de Dios. Si usted cree que no, le voy a decir que está equivocado. También ahí está el reino de Dios. El reino de Dios trasciende todo lo que conocemos y aún lo que desconocemos, porque el Señor es soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, es muy fácil que nuestra mente finita, que nuestra mente humana y caída por el pecado, nos lleve a ver solamente lo que está aquí a mi alrededor. Y eso es ver las cosas del mundo. Veo las costumbres de la época en que vivo, veo solamente lo que la sociedad quiere de mí y me está exigiendo porque me presiona cada día, veo lo que los demás esperan que yo haga, esté o no de acuerdo con la voluntad de Dios, y pongo mis metas precisamente en lo que la sociedad me está exigiendo. Si hago más dinero, si estudio lo que es necesario, si la familia que voy a formar está acorde a los estatus sociales que tenemos, todavía esas cosas se dan. Y seguimos teniendo nuestra mirada puesta, como le dijo el Señor a Pedro, en las cosas del mundo. Y no es cuestión de cerrar los ojos y decir, bueno, entonces me voy a ir a vivir a un monasterio, como hicieron en su tiempo los monásticos, y decir, no quiero saber nada del mundo. Me voy a vestir con harapos y me voy a dedicar a la oración. No es la respuesta, porque no es la oración del Señor por sus discípulos. No te pido que los quites del mundo, lo que te estoy pidiendo es que los apartes del mal. Eso es lo que el Señor está pidiendo en su oración por los discípulos. Nos damos cuenta entonces que no podemos estar enfocados solamente en lo terrenal o en lo carnal, en nuestros propios deseos, en nuestra satisfacción, porque por estas situaciones es que somos convencidos, somos engañados por el enemigo. La palabra es muy clara al respecto cuando nos habla del reino. Si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia, porque no es solamente el reino, es también la justicia del reino de Dios. El Señor añade todo lo demás. Cuando ponemos nuestra mirada en todo lo que Dios añade en lugar del reino y la justicia, el enemigo nos engaña, y en lugar de ser bienaventurados y en lugar de ser bienaventuranza para otros, nos podemos convertir fácilmente en tropiezo. Tropiezo para la palabra, tropiezo para el evangelio y tropiezo para algunos que hoy están escuchando esa palabra de parte del Señor.
Y todo esto que estoy hablando no es acerca del fruto final de nuestra vida. Todos los creyentes tenemos asegurada la salvación. Ninguna de las ovejas del Señor se va a perder. Estamos en su mano y de ella nadie nos puede apartar. Pero tenemos años de vida sobre esta tierra. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y solamente estoy hablando de dos pequeños frutos, de dos adjetivos que el Señor usó con uno de sus discípulos. La palabra encierra mucho más al respecto. ¿Qué esperaría yo hoy? Que por mis decisiones, mi pensamiento, mi actitud, mis palabras, mi respuesta a la voluntad de Dios, a lo que el Señor está pidiendo de mí, el Señor use como adjetivo sobre mi vida. Que el Señor me diga, ¿eres mi hijo, eres mi hija bienaventurado? O que el Señor me diga, eres mi hijo y eres mi hija, pero eres tropiezo. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que analizar muy en lo privado, en comunión con el Señor, analizando nuestros corazones. Ser bienaventurado o ser tropiezo es algo que nos podemos preguntar, pero la pregunta no tiene necesariamente como respuesta una u otra opción, sino que es la suma de cada decisión que diariamente tomamos. Nuestra carne corrupta es aún influenciada fuertemente por el pecado y por ello el enemigo, por lo que no podemos confiar, le digo que ni aún en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestras propias decisiones. No podemos confiar en nuestras capacidades, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestros estudios, ni en nada de lo que somos como seres humanos. ¿En quién tenemos que confiar? Tenemos que confiar en el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú indicas? ¿Qué es lo que tu palabra me está enseñando? ¿Cuál es el fruto que quieres ver cosechado en mi vida? Porque todos queremos ser bienaventurados. Si obedecemos a cada una de las palabras, si hacemos conforme a la palabra del Señor, la respuesta está asegurada. El Señor nos dice, eres bienaventurado. Por eso la respuesta o la clave de este pasaje está en el versículo 24 y quiero que lo leas conmigo, por favor. Terminamos con esto. Mateo 16, versículo 24. ¿Juntos? A ver, juntos. Y aquí, si tiene con qué, subraye por favor la expresión, niéguese a sí mismo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. No es mi herencia, no es mi sangre, no son mis estudios, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, no es mi dinero, no es lo que hago, no son mis logros, todo eso es basura. Tomo cada día la cruz de Cristo, porque a Él es a quien sirvo, a Él es a quien obedezco, porque Él me ha hecho parte de su reino. Y entonces puedo declarar con toda seguridad que el Señor me ha hecho bienaventurado y que soy bienaventuranza para los que están a mi alrededor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Dura, Señor, para nuestro corazón, aún influenciado por el pecado. Pero, Señor, que nos llena de gratificación también el saber que a pesar de nuestra falta, que a pesar de nuestra terquedad, de nuestra necedad, tú nos amas tanto que nos has incluido en tu reino y que tenemos asegurado lugar junto a ti por la eternidad. Pero, Señor, queremos poder presentar en el día a día, en nuestro caminar diario, fruto que glorifique, Señor, el que tú nos has escogido, lo que tú has hecho en nuestra vida. Por ello, Padre, hoy queremos rogarte que nos des una mayor capacidad de analizar nuestra propia vida,
Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos redarguya de una forma fuerte. De tal manera que atendiendo, Padre, a su voz, a su indicación, a tus palabras que son recordadas por tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, podamos vivir negándonos a nosotros mismos y buscando tu reino y tu justicia. Entonces, Señor, somos bienaventurados y somos llamados a ser bienaventuranza como instrumentos tuyos. No queremos, Señor, en ninguna forma hacer tropiezo, mas sin embargo lo somos, Señor, por nuestra naturaleza pecaminosa, todavía en esta carne. Sabemos, Señor, que esto habrá de acabar, que tú harás la diferencia y la transformación final. En tanto, Padre, también por medio de tu Espíritu, haznos conscientes del tropiezo que podemos ser. Que seamos capaces de frenar nuestra lengua, de frenar nuestro pensamiento, de pensar 2 veces lo que vamos a hacer antes de actuar y de buscar en todo, Señor, conformar nuestra vida a tu palabra, a tu revelación, a la comunión contigo y en obediencia para ser bienaventuranza. Gracias, Señor. Síguete glorificando en cada uno de nosotros. Bendícenos como tu pueblo y confirma tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.